que si cuando me lo encontré en Pedriseña, y que si cuando andaba yo con el rifle en la mano en la sierra, me preguntó si sabía leer y escribir. Bueno, pues ya se va Barragán con Carranza. Llega con Carranza y le entrega el manifiesto donde mi padre retira su candidatura. Carranza lo lee y dice, es un patriota que sabe cumplir con su deber. En ese momento es cuando le dice Barragán la pregunta de mi padre y le dice, oiga, me dijo que le dijera que si cuando se lo encontró en Pedriseña y que si cuando él andaba en la sierra con el rifle en la mano, le había preguntado a usted si sabía leer y escribir. Carranza empieza a acariciarse, a mesarse la barba, que era un gesto muy característico de él cuando estaba pensando algo grave. Y ya le dice a Barragán, mándalo llamar. Bueno, llega mi padre con Carranza y le dice, pues ya me dieron su pregunta, ¿verdad? Ya me dieron su pregunta, ya me dieron su recado. Ahora, más que nunca, siga adelante con su campaña para gobernador del estado de Durango, porque pienso con Washington que para ser buen gobernante basta con ser buen ciudadano. Me ha dado usted una gran lección. Mi padre se regresa a Durango, sigue con su campaña para gobernador y sería gobernador de Durango, gobernador constitucional, o sea, ya por elecciones. Y fue el primer gobernador constitucional de la revolución en Durango. Él, sabiendo que le faltaba instrucción, buscó a un licenciado que fuera muy preparado, pero además de ideas revolucionarias. Y ese licenciado lo encontró en el licenciado Joaquín Moreno. El licenciado Joaquín Moreno fue expulsado del Instituto Juárez, siendo estudiante de preparatoria, por un discurso que pronunció en una ceremonia escolar en contra de Porfirio Díaz en el año de 1901, y lo expulsaron, y él se fue con grandes sacrificios a estudiar a la Ciudad de México. Allá se recibió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se regresó a Durango, pero allá en México firmó los primeros manifiestos antirreeleccionistas en contra de Porfirio Díaz. Entonces tenía las dos características que buscaba mi padre: preparado y de ideas revolucionarias. Bueno, mire, de esa manera fue que mi padre llegó a ser gobernador constitucional del estado de Durango para el periodo 1917-1920. Periodo, es decir, antes eran 4 años, ahora son 6. Periodo que no terminó porque asesinan a Carranza. Él siempre fue carrancista de hueso colorado. Incluso cuando se hace la división listas carrancistas, mi padre tiene una junta con sus generales y les dice: yo pelearé al lado del señor Carranza hasta que Martínez lo haga. Dice, es una frase de un profundo radicalismo, de una profunda lealtad, y una frase hasta literaria, porque lo común es que se diga pelearé hasta la muerte. Él dijo, no, yo pelearé al lado del señor Carranza hasta que Martínez lo haga, o sea, después de la muerte. Entonces no termina su periodo y se va a la sierra a pelear, donde ya el obregonismo implacable
lo deja reducido a unos 8 hombres, se va por toda la Sierra Madre, a pie, pasa a Estados Unidos y allá vive exiliado 2 años en San Antonio, Texas, del 22 al 24. En el 24 se regresa porque sabe que se levantó en armas Adolfo de la Huerta, que nada tiene que ver con Victoriano Huerta, ¿no? Se levanta en armas en contra de Obregón y él vuelve a pelear, pero en una de las batallas resulta seriamente lesionado de la columna vertebral, le tumbó el caballo en la batalla y necesitaba hospitalización, así que sus hombres empiezan a tramitar sus bendiciones para que pudiera ser atendido. Bueno, ¿cómo iba a ser gobernador de Durango? Un hombre que no sabía leer ni escribir. Bueno, pues debo decir que hizo buen gobierno. No hizo un gobierno material porque el estado de Durango estaba completamente en ruinas, tanto la ciudad como el estado. No había pues dinero para hacer obra material, pero hizo una profunda obra legislativa. Él promulgó la Constitución el 5 de octubre de 1917, la Constitución del Estado de Durango, que todavía está vigente. Publicó una ley de tierras ociosas que todavía está vigente. Dejó la iniciativa de la ley del trabajo del Estado de Durango. Publicó muchas leyes muy importantes. Entonces hizo una excelente obra legislativa. Y aparte, como él era el revolucionario más popular en el estado de Durango, pues era un hombre muy sencillo, muy generoso, trataba muy bien a la gente, no se creía más que nadie, a los niños que se encontraba en la calle les daba dinero. Todavía esta costumbre la conservó durante su vida. Fíjese usted, por ejemplo, en los años 40, a un niño que se encontraba en la calle le daba un 20, pues ese niño con ese 20 iba a la miscelánea de la esquina y se surtía de dulces, de cacahuates y de muchas cosas. Es el único personaje de Durango que se identificó con los niños, que quiso mucho a los niños y que los niños lo quisieron. Como él tuvo muchos hijos, siendo yo el último, de allí salió un chiste, que mi padre, al darles una moneda a un niño, les decía: toma por si fueras mi hijo. Bueno, fue un revolucionario muy popular. Mi reflexión es esta, respecto a que fue gobernador sin saber leer ni escribir, y que fue buen gobernador. Una revolución se hace para tomar el poder. ¿Y quiénes van a tomar el poder? Los revolucionarios, los que hicieron la revolución, y no nada más por una cuestión de ambición, no, sino para llevar a la práctica por todos los ideales por los que pelearon. No van a ofrecer el poder a los doctorados, a los estudiados, no, esos pertenecen a la clase dominante, a la clase alta, a la clase en contra de la cual pelearon. Entonces, los revolucionarios tenían que tomar el poder, supieran leer o escribir, o no leer y escribir, y lo tomaron el poder. A mí este detalle de la vida de mi padre, que es muy insignificante, que encierra un alto significado, me sirvió para escribir un relato
dentro de los relatos que vienen en el libro, de Cartucheras al Cañón, que titulé ese relato Carrilleras al Poder, porque las carrilleras tenían que subir al poder, o sea, los revolucionarios, y el poder lo tomó en Durango Domingo Arrieta León, y lo mantuvo durante varios años, sin enriquecerse, para verdaderamente servir a su pueblo, del cual era originario. Y repito, hizo un buen gobierno popular, un gobierno querido, un gobierno legislativo. Ya se hizo los cimientos, así es, ¿verdad? Los cimientos, las leyes que rigen ahí al estado de Durango. Sí, que es lo que ahorita estamos viendo aquí, por desgracia, pues es como usted dice, los que llegaron peleando la revolución y todo, la entregaron a otros que no pelearon, o a otros que estaban defendiendo lo contrario. Sí, bueno, no, sí, así es. En la actualidad, pues poco queda de aquella revolución, pero una reflexión que yo me hago, mientras esté vigente la Constitución del 17, ahí está la revolución, porque la Constitución del 17 es la consagración jurídica de los principios fundamentales de la revolución mexicana. Como eso de que ahorita se está viendo, la reelección de diputados y senadores. ¿Qué opina usted? No, pues eso es un desacato a los principios fundamentales de la Revolución Mexicana. Mire, si se examinan los gobernadores, los diputados locales, los diputados federales, los senadores, los funcionarios del porfiriato, se encuentra que envejecían en el poder y que la única antireeleccionista que había era la muerte. Ya no se reelegían porque se morían. Gobernadores hubo que duraron más de 20 años siendo gobernadores. En Durango el general Juan Manuel Flores tenía las mismas reelecciones que Porfirio Díaz hasta el momento de su muerte. Él murió en Santiago Papasquiaro en una comida que le hicieron, siendo gobernador del estado, y por eso ya no se religió más. Entonces, eso es una gran traición a la Revolución Mexicana si se aprueba la reelección. La Cámara de Senadores ya la aprobó, ahora pasó a la Cámara de Diputados. Ojalá los diputados se pongan las pilas revolucionarias y no aprueben la reelección de diputados federales y senadores, como yo decía en la plática. Ponen de ejemplo a Estados Unidos, pero no dicen que en Estados Unidos hay representantes que tienen muchos años religiendo, que sus campañas las patrocinan las grandes transnacionales. Entonces, ya como legisladores, llámese diputados federales o senadores, ¿a quién sirven? ¿En favor de quién legislan? A favor de las transnacionales. ¿No? Y no dicen que, por ejemplo, Edward Kennedy duró 50 años siendo senador, que murió siendo senador si no hubiera seguido siendo senador, que en las últimas sesiones ya se desmayaba. O sea, ya en qué condiciones físicas podía desempeñar el puesto de senador. Si así hay diputados y senadores que han envejecido aquí con nosotros. Aquí se llaman chapulines, saltan de senador a diputado y de diputado se van a otro puesto, pero envejecen aquí en México. Sí. Entonces nomás imagínense con la reelección, un diputado 6 años, ya no 13, y un senador 12 años, ya no 6. Pero ¿por qué hacen esas, entre comillas, esas clases de reformas a su antojo y no las que pide la sociedad, el pueblo, que pide candidaturas independientes, y esas las hacen para un lado? Tienen años y años viendo todo eso, y hasta los medios de comunicación aquí en México apoyando cuando se les
cuando es conveniente para sus intereses, las candidaturas independientes, pero cuando se van a